siguiendo la línea del análisis de lo que está sucediendo en el día a día, le duele como propia la cicatriz ajena. Te había dicho Homero Mansi, una despedida a Discépolo. Y uno, al observar esa frase, podría decir que en la política actual falta eso, esa virtud del alma que Homero señalaba en su despedida al amigo, ¿no? Le duele como propia la cicatriz ajena. Porque la política es el arte cuando se hace cargo del dolor y las necesidades colectivas, cuando elige trascender. Y es delito cuando usa los votos de muchos para favorecer las prebendas de pocos, cuando instala su codicia como prioridad fundamentalmente. Y más allá de las excusas rebuscadas en la vigencia de las instituciones y otras hierbas, más allá de las supuestas ayudas a los pobres y derechos humanos desnaturalizados, después de las excusas, la realidad desnuda el paulatino e inexorable empobrecimiento de un pueblo. Alguno es peor que el otro, ninguno alcanza para afirmar ser mejor, sería una mentira, al menos una exageración. Entonces allí hay dos tribunas enfrentadas, allí abundan intelectuales, periodistas, mayoría de empleados, tribuneros rentados, cada hinchada tiene sus banderas en alto, los ricos desde siempre acusan de corrupción a los pobres, muchos de ellos heredaron los robos del abuelo allá en el pasado y lo tienen todo escriturado, sin volverse por eso más decentes. Porque los nuevos ricos se apoyan en los pobres para volverse más acaudalados a la espera que sus nietos ya no tengan nada que explicar. Porque varios ascendieron de clase con la política y otros vienen de antes. Pobres, abstenerse, el sistema los suele expulsar, salvo que tengan talento. En ese caso siempre intentan pervertirlos y hasta ahora no fallaron. Porque el poder de turno maneja todo, agreden las formas pero nunca jamás cuestiona el sistema, la esencia del negocio, del negociado, la raíz de la pobreza. Está todo organizado para seguir fugando capitales mal habidos. Hay una teoría central: el Estado es el mal administrador, y la consecuencia lúcida se vuelve un dámelo a mí que lo administro, y el resultado es: crece solo la pobreza y la deuda. Dámelo a mí que lo administro, y tenemos como resultado: crece la pobreza y la deuda. De eso no se habla. La moneda en el aire no cae para desnudar la realidad, la dejan en el aire para no molestar a sus clientes. Es la moda Pilatos, todos se lavan las manos, nadie tiene la culpa. Porque los partidos, esencia de la política, y los candidatos con posibilidad de aparecer, existir, todos pertenecen a algún poder económico. No existe otro poder que el dinero. Y eso vale tanto para el oficialismo como para la oposición, porque los negocios mandan. El resto ocupa el espacio de la marginalidad. Porque pareciera ser que el talento y la honestidad en Argentina están mal vistos. Ya lo decía el gran Discépolo. Pero ¿no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas? Tanta poesía allí, ¿no? Entonces la política se ocupa del problema de los políticos y estos se agreden con dureza para ocultar la perversa asociación que los une, la ventajosa tribu de la que forman parte. Los temas de fondo no se tocan, de eso no se habla,
boyamos sin rumbo y se discute tan solo sobre el color con el que vamos a pintar esa boya. Y allí estamos, en esta Argentina, donde se debate sobre quién administra la decadencia y no importa el nivel de la pobreza porque administrarla siempre es rentable. Es la dirigencia parasitando la miseria colectiva sin siquiera cuestionarse ese oscuro lugar de ave carroñera, desesperados por continuar en la rentable explotación de la pobreza. Y entonces parece estar prohibido reflexionar. Los economistas ocupan el lugar de los políticos y el inversor extranjero, siempre extranjero. Y entonces quienes ganan aquí se la llevan a la espera de un sustituto. Muchas veces ellos mismos retornan bajo el disfraz del inversor. Esta realidad que es para terapia intensiva, ¿no? Y entonces encontramos el debate electoral que no logra superar la problemática de la farándula, los términos que dominan ideas, peronismo, radicalismo, liberalismo, izquierdismo, resultan devaluados en simples envases de intereses privados. Entonces toda reflexión será expulsada al exilio y los medios sirven solo para aplaudir o atacar al gobierno u oposición. El resto es ignorado, porque la política antes discutía sobre el poder, ahora es tan solo una dependencia del poder de turno, dominados por una oligarquía improductiva. Vemos crecer la deuda y la pobreza en paralelo, y la política no se ocupa de esos temas. No suelen tampoco enfrentar el problema del delito. Antes se debatía la justicia social, hoy sobreactúan la igualdad de género, un intento de sustitución de la igualdad económica, que no sabremos nunca si es porque creen que ya es un logro o por el contrario, porque la coincide y la conciben como un imposible. Por eso yo les pido que podamos, cada vez que pueda, aquí en los micrófonos, voy a tratar de que todos observen, ahora que estamos en elecciones, para que votemos temas y no votemos farándula, no votemos personajes. Les encanta administrar las decadencias, les encanta echarle la culpa al otro, y estamos en esa lógica todo el tiempo. Estaría bueno que definitivamente cambien el discurso y que se hagan cargo de su parte, para que todos podamos observar que realmente quieren cambiar, que realmente quieren otra cosa, que realmente quieren que estemos mejor. Porque, insisto, de los problemas de fondo no se habla. Se habla de la política, se habla de la democracia, se habla de esto, de aquello, pero los problemas reales de fondo nunca se tocan. Y un ejemplo sonso de todo ello es: vas a cualquier lado, te toman la temperatura y ahora por el solo hecho de ir a votar no te van a tomar la temperatura. Y ese es un ejemplo clarísimo de cómo van los ciudadanos, por qué carril van los ciudadanos y por qué otro carril va la dirigencia política. Y no se van a poner colorados nunca, nunca. Te van a mostrar fotos, videos, le van a culpar al otro sobre la deuda, el otro va a agarrar y va a salir con cartelitos y le va a echar la culpa a los anteriores y se va a anclar en lo que viene y te va a decir que tenemos un futuro mejor, ese futuro que nunca llega, ese futuro que te prometen y nunca llega. Y es necesario que todos podamos hablarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si ellos escuchan que todos estamos atentos a los movimientos, van a decir, no sea cosa que se den cuenta, empecemos a cambiar un poquito. Porque el negocio de la grieta ya está. El negocio de la grieta ya no serviría más. Empiecen a hacer algo efectivamente. Y hacer algo significa temas de fondo. No el paliativo,
Ahora he visto candidatos que sacan proyectos de monotributo, que no digo que esté mal, pero empecemos a discutir las cosas de fondo, las cosas sustentables, que de acá en adelante, de acá a las nuevas generaciones. Porque yo les pregunto a todos ustedes, internamente, si tienen esperanzas en un país próspero, en un país que nos abrace a todos, que nos encuentre trabajando en conjunto. Claro, tenés a los principales líderes, a los dos principales líderes de un lado y del otro, atacándose sistemáticamente, y así es muy difícil. Y la única forma de salir de las crisis es trabajando en conjunto. Ya lo he dicho muchas veces. Si en una empresa todos no coinciden en la forma de pensar, en algún momento tienen que aunar esfuerzos para un objetivo común. Porque si uno va a decir A, el otro va a decir B, esa empresa probablemente funda en un año. No se sostiene. Bueno, esto es lo mismo. El problema es que en las empresas siempre hay un culpable, que es el que paga, ¿sí? Y todos sabemos quién es. En la política, por lo general, siempre pagan los mismos. Es decir, nosotros, como consecuencia de los actos responsables de nuestra dirigencia política. No hay que olvidarse de eso. Ni los que están ahora, ni los anteriores. Ninguno tiene autoridad moral para hablar. Pero sí les pido a cada uno de ellos, los que gobiernan, los que hoy son oposición, que traten de hacer algo por la República, esa República que tanto dicen querer.